En este video te voy a contar mi experiencia luego de salir de mi antiguo trabajo y empezar a buscar otras fuentes de ingresos para, no morirme de hambre y aparte poder perseguir mi sueño de ser un músico profesional. ¿Listo? Empecemos. Para empezar a trabajar en mi sueño necesitaba dos recursos fundamentales, tiempo y dinero, siendo el tiempo, por supuesto, mucho más valioso. Así que me enfrenté al siguiente dilema. Si dejo mi trabajo, tendré tiempo para estudiar música, practicar y desarrollar mi carrera, y podré vivir de lo que he ahorrado por algunos meses. Pero cuando se me acabe la plata, tendré que suspender todo, volver a enviar currículos y entonces estaré en el mismo lugar donde empecé. No es un buen plan. ¿Qué tal si, en vez de dedicar el tiempo que podía comprar con mis ahorros a trabajar en mi carrera artística directamente, lo invertía en encontrar otra fuente de ingresos, que a cambio de un poco de tiempo me permita generar el dinero necesario para mantenerme y trabajar en lo que me gusta? ¿Suena más razonable? Ok, pasemos a la acción. Luego de una corta investigación en internet, me di con Fiverr.com. ¿Qué es Fiverr? Fiverr es un mercado digital donde se venden servicios de todo tipo: diseño gráfico, marketing digital, redacción y traducción de textos, video marketing, composición musical, programación. Hasta puedes contratar a Jesús para que diga cualquier cosa que quieras. Hello, mortals. It's me, your favorite Lord and Savior, Jesus. Cada servicio, llamado gig, se ofrece a partir de $5, de los cuales Fiverr siempre conserva el 20%. Como es un mercado global, es posible que la mayor parte de clientes potenciales se comunique en inglés, así que también es una gran oportunidad para practicar este idioma. Dicho esto, vienen las preguntas obvias. ¿Qué tan difícil será ganar dinero aquí? ¿Cuánto puedo esperar? ¿Cuánto tiempo toma? ¿Cómo hago para cobrar? Paciencia. Ahora voy a compartir con ustedes mi caso particular, las cosas buenas, las cosas malas y lo que he aprendido. Pero primero voy a dar una respuesta general respecto a cuánto dinero puedes hacer en la plataforma. Depende. De según cómo se mire, todo depende. Principalmente de qué tan competitivo sea el rubro en el que quieres trabajar. Aquí, como en cualquier mercado, rige la ley de oferta y demanda. Si la oferta excede la demanda, entonces los precios disminuyen y por lo tanto las ganancias. Aparte, es más difícil hacer que tu gig sobresalga si ya hay un mar de gente ofreciendo el mismo servicio que tú y que además ya tiene una reputación ganada en el mercado. Pero claro, esto es en teoría. Para mí en realidad depende de qué tan determinado estés en lograrlo. Por ejemplo, en mi caso, yo tenía que hacer que esto funcione sí o sí, porque los ahorros se me acababan y como ya tengo 26 años, ya no le podía seguir pidiendo propina a mi abuelita. Aparte, la idea de tener que volver a la vida de antes me daba pesadillas, así que esto tenía que salir sí o sí. Entonces, manos a la obra. Para empezar a trabajar en Fiverr, tenía que crear mi primer gig. Haré algo en lo que soy muy bueno. Bueno, yo hablo inglés, así que voy a crear un gig de traducción en inglés-español. Ya. ¿Qué más? Actor de voz. Tengo un micrófono. ¿Por qué no? Actor de voz. Vocalista de estudio, compositor. Por supuesto. Ok, descripción, fotos, videos, ya está listo. Y así creé mis gigs, ofreciendo servicios que tal vez todavía no sabía hacer muy bien o que nunca había hecho antes, pero siempre había querido hacer. Y aquí está lo que para mí es lo más valioso de Fiverr, que te permite practicar y desarrollar tus habilidades y luego ofrecer servicios a personas reales, gente que va a opinar con respecto al servicio que le das y que además está dispuesta a pagarte por ello. Y ahora sí ya tenía mis gigs y estaba listo para que empiece a llover la plata. Pasó una semana, 2 semanas, un mes, nada. Mi desesperación aumentaba, pero nadie picaba el anzuelo. Luego pensé, por supuesto, nadie quiere arriesgarse a comprar nada que nadie nunca ha comprado antes porque no existe ninguna referencia previa de la calidad del servicio. Así que como medida desesperada, compré mis propios gigs un par de veces, califiqué con 5 estrellas, dejé un excelente comentario y seguí esperando, cual paciente pescador. Finalmente, luego de casi 2 semanas más, llegó mi primera orden. Alguien en Estados Unidos quería un libreto para una obra de teatro, 4 páginas. Ok, serían $20. Después de la entrega me dejó este comentario. Y así, después de casi mes y medio desde que abrí mi primer gig, había hecho mis primeros $20. Bueno, 16, luego de que Fiverr tomara su parte.
A partir de mi primera venta en septiembre de 2018, todo empezó a escalar. En octubre hice $108, en noviembre hice $525, en diciembre 400. Podría haber hecho más de 500 nuevamente, pero tuve un par de órdenes canceladas porque el cliente no estuvo satisfecho con el resultado. Cosas que pasan. En enero hice solo $308. En total, desde septiembre hasta los primeros días de febrero he tenido un ingreso neto de $1,400 con 60 órdenes completadas, con un precio promedio de venta de $30 por orden. Con respecto a los precios, por ejemplo, en el gig de video marketing, que es mi gig más popular porque ahora el video es el rey del mundo de la publicidad, cobro $30 por un video de 1 minuto. Cuando recién empecé, cobraba apenas $10. Pude hacer esto porque he ido construyendo una buena reputación en el tiempo y los clientes saben que pueden confiar en mi trabajo y por lo tanto están dispuestos a pagar más. Al aumentar los precios, ciertamente la cantidad de clientes potenciales podría disminuir, pero aún así puedes mantener tus ganancias o incluso aumentarlas. Para cobrar el dinero es necesario vincular la cuenta de Fiverr a una cuenta de PayPal y esta a una cuenta de ahorros en dólares en Interbank, en el caso de Perú. Interbank cobra una comisión de $17 o el 1.5% de lo que retires, lo que sea mayor, pero de una u otra forma es un robo. Ahora hablemos de tiempo. ¿Cuánto tiempo he tenido que invertir para lograr esto? ¿Qué tan duro he tenido que trabajar? ¿Podría haber conseguido los mismos resultados si hubiera mantenido mi antiguo trabajo? En el caso de Fiverr, la curva de aprendizaje es más o menos exponencial. Toma mucho tiempo al inicio, porque no solo hay que hacer los trabajos en sí, sino también aprender a definir los precios adecuados, modificar tu gig para hacerlo más llamativo que el resto, optimizar la descripción para rankear mejor en los motores de búsqueda. O sea, hay que picar piedra un buen rato. Pero una vez que lo haces, solo hay que repetirlo cuando sientes que tu negocio se ha estancado de alguna manera. Ahora, hablando estrictamente del tiempo invertido por servicio, por ejemplo, con el gig de video marketing, al inicio, hacer un video de 1 minuto me tomaba hasta 5 horas, y como cobraba solo $10, después que Fiverr tomara su parte, yo ganaba solo $1.6 por hora. Ahora, ese mismo video puedo hacerlo en menos de 2 horas y cobrando $30. Quitando la parte de Fiverr, gano $12 por hora de mi trabajo. Nada mal para haber empezado hace menos de 6 meses. Con respecto al dinero, ¿son $400 en promedio suficientes para sobrevivir? Pues yo creo que depende del costo de vida del país donde vivas. Por ejemplo, aquí en Perú probablemente sí, dependiendo de las circunstancias de vida que tengas y de lo que estés dispuesto a sacrificar. Sí, ahora gano significativamente menos de lo que ganaba en mi antiguo trabajo, pero soy mucho más feliz porque puedo decir que me gano la vida a partir de mi creatividad y ahora siento que el cielo es el límite. Ahora tengo mucho más tiempo para hacer lo que me gusta, puedo escribir, puedo componer música, puedo hacer contenido audiovisual, como estos videos que estoy haciendo para ustedes. Sin embargo, en mi humilde opinión personal, pienso que Fiverr no es una buena opción a largo plazo. Es decir, no creo que debería permanecer como tu fuente principal de ingresos, porque siempre conserva el 20% de todo lo que tú ganas. Y claro, tienes la ventaja de poder trabajar cuanto quieras, desde donde quieras y gestionar tu propio tiempo, algo impensable en la mayoría de trabajos convencionales, pero al igual que estos, continúa siendo un ingreso activo, es decir, solamente ganas dinero cuando trabajas. Hay gente que no le importa y trabaja a tiempo completo en Fiverr por muchos años y es feliz así, está bien, pero yo creo, como ya dije antes, que Fiverr es genial como un primer paso para experimentar, probar y mejorar habilidades o servicios que luego puedas poner en uso para crear productos o servicios propios que sirvan como fuentes pasivas de ingresos. Como siempre, he tratado de resumir al máximo mi experiencia, pero definitivamente hay algunos detalles que se me han escapado. Así que si quieres saber algo más, deja tus preguntas en los comentarios y con gusto te responderé. Si te gustó este video, dale me gusta y suscríbete al canal. Dejaré los links a mis gigs de Fiverr por si quieres entrar a curiosear. Y muy feliz por haber podido compartir esta experiencia con ustedes. Me despido. Chao.